Hermanos, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Que nuestro buen Dios siga bendiciendo sus vidas. Nos volvemos a encontrar una semana más, mis hermanos, y qué bueno reencontrarnos el día de hoy. Fíjense que en esta tercera semana, en esta ya creo que es el tema 18. Vamos ya temas 18 en esta serie. Cree y ama su palabra, es confiable. Y usted sabrá en las últimas semanas cómo el Señor nos ha ido moviendo a estudiar varios personajes de la Biblia y su relación con la palabra. Comenzamos con Pedro, su ansiedad y la palabra de Dios. Luego el Señor nos llevó a ver a Daniel, su presente, futuro frente a la palabra del Señor. Vimos a Esdras, ¿no? Y la misión de Dios frente a la palabra de Dios. Y la semana pasada estábamos estudiando al salmista, sus sufrimientos o sus aflicciones frente a la palabra de Dios. El día de hoy, mis hermanos, vamos a tocar a otro personaje bíblico y su relación con la palabra. Y en este tema 18 estamos tocando a Pablo, una vida de fidelidad a la palabra de Dios. Así que por favor, un momento vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar en toda sabiduría. Permítame orar. Señor y Dios, queremos darte gracias, Padre, una vez más en esta hora de la mañana, porque sabemos, Señor, que tú habitas en medio, Señor, de tu pueblo, y en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, habitas tú. Sabemos, Señor, que cuando abrimos tu palabra, sabemos que es palabra viva y eficaz, palabra, Señor, que puede ir hasta lo más profundo del corazón, palabra que tiene vida, y que puede, Señor, hablarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso que cuando tomamos tu palabra, Señor, lo hacemos con mucha reverencia, lo hacemos con mucho respeto, pero también con gozo de saber que tenemos tu palabra el día de hoy. Hace más de 500 años, Señor, cuando se dio la Reforma, Señor, la población no tenía la palabra tuya en su propio idioma. El día de hoy tenemos el privilegio de tener traducidas una Biblia, Señor, en nuestro idioma y poder tenerla al alcance de cualquiera que necesite escuchar tu palabra. Qué bendición el día de hoy tenemos en estos tiempos, Señor, pero sabemos que no solamente es necesario tener una Biblia traducida, sino que mucho más es necesario tener a tu Espíritu Santo, que puede ayudarnos a entender las profundidades de las Escrituras. Sin tu Espíritu es imposible que el hombre natural, Señor, pueda comprender, ni el hombre, Señor, que es tuyo pueda comprender por sí solo la palabra. Necesitamos, Señor, la guía de tu Espíritu para comprenderla a plenitud. Guíanos en esta mañana para la edificación de tu iglesia, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, el día de hoy estamos viendo a Pablo, una vida de fidelidad a la palabra de Dios. El día de hoy, querida iglesia, vamos a tocar la vida del apóstol Pablo y su relación con la palabra. Y de hecho, si usted ya viene acompañándonos muchos meses, y a mis hermanos que ya son de casa por varios años, sabrá que la vida del apóstol Pablo con la palabra de Dios es un tema extenso. No nos bastaría un sermón o no nos bastaría una prédica para poder abarcar en totalidad la relación que Pablo tenía con la palabra de Dios. No nos bastaría este sermón o esta predicación para abarcar tan amplio tema. Pero el día de hoy, mis hermanos, nos enfocaremos de manera precisa sobre la fidelidad que tenía Pablo a la palabra de Dios. Y el día de hoy, querida iglesia, vamos a tener que responder nosotros la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo el apóstol Pablo fue iluminado por la palabra de Dios de tal manera que entendió la necesidad de mantenerse fiel a ella? ¿Cómo, mis hermanos? Porque para que un hombre o mujer de Dios, se mantenga fiel a la palabra, algo ha tenido que ocurrir en su interior con la relación con la palabra. No cualquiera se mantiene fiel hasta el final de sus vidas a la palabra de Dios si es que esta misma no lo ilumina y no lo guía de tal manera que se mantenga fiel a ella.
De la misma manera, mis hermanos, tenemos que hacernos la pregunta reenfocada hacia nosotros mismos. ¿Cómo nosotros debemos de ser guiados e iluminados por la palabra para llevarnos a ese mismo estado de comprensión, para nosotros también entendamos que necesitamos ser fieles a la palabra hasta el final? Verán, mis hermanos, y déjenme ser lo más claro y explícito posible en esta parte introductoria. La Biblia, mis hermanos, muchas veces y en muchas ocasiones nos va a hablar sobre lo que Dios espera de la actitud de sus hijos frente a su palabra. ¿Y cuál es la actitud que Dios espera de nosotros frente a su palabra? Lo que Dios espera que nosotros hagamos con su palabra es que seamos fiel a ella. Eso es lo que Dios espera. Fíjense, un gran ejemplo está en Éxodo capítulo 25. Verás, cuando tú lees Éxodo 25, tú vas a ver a Dios dándole indicaciones a Moisés de cómo tiene que ser la construcción del tabernáculo. Si alguno de ustedes ya leyó el Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta que Dios le está dando pautas a Moisés, diciéndole: Moisés, yo quiero que el tabernáculo sea así. El lugar santo tenga estos elementos, tenga esta forma, y el lugar santísimo yo quiero que tenga esta forma. Y Dios le da el diseño de todo el tabernáculo de reunión. Fíjate cómo termina el versículo 40, Éxodo 25. Mira lo que el Señor le dijo a Moisés. Le dijo: mira y hazlos. ¿Qué cosa? Todo lo que yo te he mostrado. ¿Conforme a qué, mis hermanos? Conforme al modelo. Conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, tú no vas a implementar nada adicional. Tú no vas a implementar nada en el tabernáculo de lo que yo no te haya mostrado. Señor, a mí me gusta, tú dijiste color rojo, pero me gusta más el morado, Señor. Combina mejor con el piso. No, Moisés, tú vas a hacer todo lo que yo te he mostrado según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mis hermanos, este versículo es tan importante que hasta incluso Esteban, cuando tuvo que dar su predicación frente al concilio, en Hechos capítulo 7, utilizó este mismo versículo para dar defensa de la fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 7, versículo 44. Miren lo que dijo Esteban frente a la predicación. Dijo: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme a ¿qué? Al modelo que él había visto. Mis hermanos, este pasaje con Moisés y Dios diciéndole eso es tan importante que incluso se vuelve a repetir en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 5, miren lo que vuelve a repetir el autor de Hebreos. Dijo: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Vuelve otra vez al tabernáculo, ¿no? Y miren lo que dice, diciéndole: mira y haz todas las cosas conforme a ¿qué? Conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Hay una palabra que se repite en los 3 versículos. ¿Cuál es? Conforme al modelo. Todos estos 3 textos que le he mencionado, mis hermanos, nos muestra que Dios le estaba advirtiendo a Moisés que tenía que cumplir al pie de la letra sus indicaciones de acuerdo al modelo o a la forma que Dios le había mostrado a Moisés. Y sabemos, mis hermanos, que Dios le dijo de manera explícita a Moisés que debía de cumplir conforme al modelo. ¿Por qué? Porque era figura de cosas celestiales. Si usted no sabía, todo el tabernáculo era figura de cosas celestiales que iba a venir luego más adelante y que Jesucristo iba a cumplir. El día de hoy, mis hermanos, hoy, para nosotros los creyentes, el evangelio es el modelo que nosotros debemos de seguir al pie de la letra, tal cual Dios nos ha mostrado en las Escrituras. Tal como Moisés le fue mostrado un modelo y debía de cumplir todas las cosas, para nosotros los creyentes, ¿cuál crees que es el modelo? El evangelio, mis hermanos. Esto es el modelo que nosotros debemos de cumplir al pie de la letra.
Y ese es el fin, mis hermanos, de mostrarles estos 3 textos en Éxodo, Hechos y Hebreos. Tiene el fin de iluminar nuestras mentes a fin de que nosotros podamos comprender mucho mejor el texto que nuestro hermano Jesús nos leyó al inicio en 2 de Timoteo, porque tiene que ver con algo muy similar a lo que les hablo el día de hoy. Vuelvo otra vez a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Y quiero que cuando usted encuentre esta carta, yo varias veces he utilizado esta ilustración, quiero que piense que 2 de Timoteo es el momento en el que Pablo está en la cárcel. Pablo sabe que ya pronto está por morir, lo van a sacrificar. Usted sabe cómo muere el apóstol Pablo. ¿Cómo muere? Decapitado. Y sabe el apóstol Pablo que ya está a punto de ser decapitado. Le faltan un par de días nada más para ser decapitado. Y el apóstol Pablo aprovecha sus últimos días de vida para instruirle a este joven discípulo suyo que se llamaba Timoteo en darle las últimas indicaciones. ¿Y cuáles son estas últimas indicaciones? Las indicaciones es decirle a Timoteo, Timoteo, mantente fiel al modelo de la palabra. No te desvíes del modelo. Este es el modelo que Dios dijo en su palabra y tienes que mantenerte fiel a ella. Esta mañana, mis hermanos, vamos a analizar este versículo no de la perspectiva de Timoteo, porque sé que estas palabras fueron escritas para él, sino vamos a verla desde la perspectiva de Pablo, cómo estas instrucciones en realidad van a reflejar su propia relación personal con la palabra de Dios que tenía Pablo. Por lo cual, mis hermanos, en esta mañana solamente vamos a ver 2 aspectos de la vida de Pablo frente a la relación de su fidelidad hacia la bendita palabra de Dios. Esta reflexión, mis hermanos, se va a basar de 2 puntos importantes. Vamos a ver la fidelidad de Pablo a la forma de la palabra y vamos a ver, en segundo lugar, la fidelidad de Pablo a las sanas palabras. Vamos a ver 2 aspectos de su fidelidad que Pablo tenía hacia la palabra de Dios. Acompáñeme por favor en el versículo 13 y mire cómo empiezan las instrucciones de Pablo a Timoteo. Pablo empieza en el versículo 13 con las siguientes palabras. Dice, retén la forma de las sanas palabras. Timoteo capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras, le dice a Timoteo. Mire, mis hermanos, hay algo que Timoteo debía de retener, debía de sujetar, debía de guardar, debía de mantener lo más fiel posible. ¿Y qué era lo que debía de retener? La forma. ¿De qué? De las sanas palabras. Tenía que retener la forma. Mis hermanos, es un poco interesante porque cuando estoy más que seguro que muchos de ustedes que alguna vez han leído la carta de 2 Timoteo, han leído justo esta palabra, la forma de la palabra, la forma de las sanas palabras, y uno se habrá preguntado, pero ¿qué lenguaje un poco extraño utiliza Pablo? Desde esta parte del mundo nosotros nos parece raro la palabra forma. Pero mis hermanos, Pablo está siendo, recuerde usted, inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, porque toda la palabra es inspiración de Dios. Por lo tanto, incluso la terminología que utiliza Pablo es inspirada por el Espíritu Santo. Y no es casualidad, querida iglesia, que Pablo utiliza esta terminología, retén la forma de las sanas palabras. ¿Saben qué, mis hermanos? La palabra forma es una palabra muy interesante porque tiene que ver, mis hermanos, con lo que exactamente los textos que vimos al inicio, lo que les estaba comentando de Hebreos, de Éxodo y de Hechos, porque tiene que ver con la misma idea. ¿Qué es la palabra forma? La palabra forma en el griego, y quiero que vea el siguiente gráfico, tiene que ver en realidad con planos o bocetos. Eso significa en el griego. Tiene que ver con planos o bocetos que un arquitecto tenía para hacer una construcción. Esa es la palabra forma. Esta palabra se utilizaba, mis hermanos, para aquello que dejaba el arquitecto como base, un boceto que tenía ciertas normas. Este boceto o forma, uno podía variar ciertas cosas en el estilo, pero las bases, mis hermanos, de este boceto no se podían mover.
Los arquitectos, mis hermanos, aquí quizás hay algunos de ustedes, saben muy bien que cuando un arquitecto planea un boceto o un plano, hay cosas que no se pueden cambiar, porque hay bases, mis hermanos, que son inamovibles en la edificación. Cambiar algo en el boceto original de un arquitecto que está normado por ciertas normas, podría, mis hermanos, hacer que esa edificación que luego los constructores van a realizar de acuerdo al boceto, si alguien cambia el boceto, si alguien cambia algunas cosas importantes de la forma del boceto del arquitecto, haría que la construcción peligre en derrumbe. Y Pablo le está diciendo, retén el boceto de las Escrituras, retén la forma, retén el plano de la palabra de Dios. Mis hermanos, este estudio del griego de la palabra forma nos da luz, mucha luz de parte del Señor, porque Pablo nos quiere decir lo siguiente, y te lo pongo en pantalla. Nosotros los creyentes tenemos el boceto del Evangelio, y por ello existe una forma de la doctrina y de la enseñanza que debemos respetar y jamás cambiar. Hay una forma de la palabra, mis hermanos. Hay una doctrina y enseñanza que nunca debe ser cambiada. Por los siglos de los siglos se mantiene igual. Esa es la forma de la palabra, el boceto, el plano, la forma, mis hermanos. Por ello, mis hermanos, Pablo nos está mostrando que no solamente le está indicando a Timoteo que debes retener la forma. Pablo era fiel a la forma de la palabra, del Evangelio. Fíjense, por ejemplo, el versículo 11, si tiene su carta a Timoteo, fíjense el versículo 11, curiosamente lo que le dice, ¿no? A Timoteo le dice, del cual fui yo constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Quiere decir, mis hermanos, que Pablo no recibió el evangelio a su manera. Él fue constituido apóstol, él no se hizo apóstol a sí mismo. Él fue constituido apóstol. Él fue constituido predicador por un llamado del Señor. Todo lo que Pablo recibió del evangelio, todo lo que Pablo recibió, no lo recibió porque a él se le ocurrió la forma del evangelio. Él recibió la forma del evangelio. Todas las bases doctrinales, toda la forma y el plano de las Escrituras, Pablo la recibió. ¿De quién? Del Señor. ¿Cómo recibió Pablo el evangelio? Fíjense, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Un ejemplo de cómo Pablo está describiendo que él recibió los planos, el boceto del evangelio. Dice lo siguiente, 1 Corintios 15, 3 al 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren lo que dice Pablo. Yo los he enseñado lo que yo he recibido. Estos planos yo no los inventé. Esta forma no es la forma que yo quise. Este plano no es algo que yo ejecuté en mi mente y así se guarda, hermanos. No, este plano, este boceto, yo lo recibí del Supremo Arquitecto. ¿Y qué recibí de este Supremo Arquitecto? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Todo está bocetado, mis hermanos. Pablo recibió un boceto. Pablo recibió los planos del Evangelio conforme a las Escrituras y así lo guardó. Y así le está enseñando a Timoteo que debe de guardar los planos de la Escritura. Otro texto, Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice Pablo, reforzando la idea que les menciono, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, fíjense, hay un evangelio, hay un boceto que yo les estoy comunicando, hermanos. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino que fue como por revelación de Jesucristo. El Supremo Arquitecto me dio los planos. Y yo estoy guardando los planos, el boceto, la forma de las Escrituras. Eso estoy guardando. ¿Sabe qué, mis hermanos? Pablo le está exhortando a Timoteo que él debe de retener, guardar una forma. Nos muestra, mis hermanos, que Pablo también había guardado esa forma, algo que no puede cambiar por ninguna circunstancia.
Quiero que mire la siguiente foto en la pantalla. Quiero que mire que aquí está Pablo y aquí está Timoteo. Miren, mis hermanos, si hay un plano, si hay un boceto que la escritura jamás debe de ser cambiada, Pablo ya era un hombre anciano, ya era un pastor y misionero y apóstol ya entrado en años, y Timoteo era un joven pastor que recién estaba entrando a la pastoral, recién estaba aprendiendo estas cosas importantes de parte del Señor. ¿Saben qué? Cuando nosotros entendemos el plano y el boceto del Evangelio, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que Pablo, con este boceto y este plano, Pablo podía enseñar de una manera y Timoteo podía tener un estilo de enseñanza diferente. Porque, fíjese bien, podemos tener el mismo plano, pero cada constructor tiene un estilo único y diferente. Y eso es la bendición del pueblo de Dios. Usted, por ejemplo, mis hermanos, usted me ha visto a mí en las últimas semanas, ha visto al pastor Max, al pastor Juárez, y a veces cuando viene otro predicador y otro pastor, a veces a compartirnos la palabra de Dios, y usted se dará cuenta que a pesar que nosotros tenemos el mismo plano, cada uno de nosotros tiene una manera y un estilo diferente de predicar y enseñar. Porque cada uno de nosotros tenemos un estilo diferente. No somos la copia de la otra persona. Y Pablo no está jamás diciéndole a Timoteo que sea una copia de él en ese sentido. Timoteo tiene su propia personalidad, su propio estilo para poder enseñar y predicar. En ese sentido, mis hermanos, por más que yo aprecie y llame a mi pastor, me refiero al pastor Juárez, yo no soy el pastor Juárez, ni tampoco pretendo ser en la misma estilo de predicación, porque yo tengo una forma única en ese sentido, y cada predicador tiene un estilo único, porque Dios nos ha creado, a pesar de que todos somos imagen y semejanza de Dios, cada uno somos distintos en ese sentido. No podemos ser la copia de otra persona. Pero, mis hermanos, todo predicador, todo maestro de la palabra tiene que tener ¿qué cosa? El boceto. Este es el boceto, esta es la forma de las escrituras. Déjeme decirle algo y quiero ponérselo en pantalla. Se puede enseñar y predicar de diferentes maneras, pero no se puede enseñar y predicar diferentes cosas. Ahí está la diferencia. Se puede enseñar y predicar de diferentes maneras porque cada predicador, cada maestro, cada uno de ustedes, mis hermanos, cuando usted enseña y predica también la palabra, cada uno de ustedes tiene un estilo. Pero jamás, mis hermanos, debemos de enseñar y predicar diferentes cosas, porque la forma del evangelio, el boceto del evangelio, tiene que ser igual para todas las generaciones. Amén. Porque su verdad es de generación y su verdad jamás cambia, porque nuestro Dios es inmutable. Entonces, cuidado con eso, porque ¿sabe qué, mis hermanos? Pablo durante su vida tuvo que enfrentar el peligro de los falsos maestros de la Biblia y tuvo que mantenerse, mis hermanos, durante todo su ministerio. Si usted ha leído a Pablo y conoce un poco del ministerio de Pablo, sabrá cuántas veces Pablo tuvo que mantenerse fiel, porque a cada momento en la iglesia se levantaba falsos maestros y predicaban cada cosa que es contraria a las escrituras. Por eso, mis hermanos, Pablo le advirtió a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, versículo del 3 al 4, Pablo le advirtió y le dijo lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche, esto va a ser la actitud de la iglesia en los últimos tiempos, teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué cosa? Maestros. ¿Maestros de bien? No. Maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su propia maldad, a sus propios deseos malvados. Y apartarán, ¿qué cosa? La verdad de qué. Y se volverán a las fábulas. Eso va a pasar en estos tiempos. Es decir, en los últimos tiempos se van a levantar hermanos de la congregación, maestros y predicadores, no para basarse del boceto del evangelio, sino para decir cosas que están fuera del boceto. Y la iglesia va a escucharlos.
muchos de los hermanos van a ser engañados por estos falsos maestros y falsos predicadores del Evangelio, adulterando la forma de las Escrituras y dejándose ser engañados. Mis hermanos, permítanme darles una voz de advertencia el día de hoy, en esta mañana, a cada uno de ustedes, y creo que viene de parte del Señor. Por algo el Señor el día de hoy nos permite tocar esta parte de las Escrituras. Hermanos, hoy en día existen iglesias que están completamente llenas y abarrotadas, domingos, miércoles, lo que sea. Hay iglesias que están súper llenas, súper conocidas, iglesias que están llenas, pero donde no se predica el verdadero evangelio de Jesucristo. Tú escuchas los mensajes de esas iglesias con esos maestros y pastores y te vas a dar cuenta que hay un evangelio diluido. Es un mensaje, mis hermanos, motivacional para los creyentes. Los creyentes van a ir no ser edificados por la palabra, sino más bien a ser motivados para salir adelante con sus, con sus empresas o recibir aliento para sus propios egos. Hay iglesias donde no se predica el evangelio, sino mensajes motivacionales para motivar y ayudar y autoayudar al creyente. Es un evangelio, mis hermanos, que ya no se ciñe bajo la forma de las Escrituras. Hay iglesias, mis hermanos, donde ya no se predica la santidad y el temor de Dios, sino que rebajan los estándares del evangelio de la palabra para más bien ya no ser duros con el pecado que esta sociedad la ofende cuando le confrontas con la verdad. No digas eso, mi hermano, porque si tú dices esto, vas a ofender a varias personas aquí presentes. Y hay muchas iglesias que se han acomodado al lenguaje de este mundo para ya no ofender al pecador. ¿Saben qué, mis hermanos? Eso es irse fuera del boceto del evangelio, fuera de la forma. Esa no es la forma. En realidad, mis hermanos, el evangelio jamás necesita ser modificado ni adulterado. El evangelio es precioso tal y como la Escritura nos lo menciona. Es precioso, no necesita ser modificado. Déjeme decirle lo siguiente: no hay cosa más importante que retener la forma del evangelio, y Pablo era fiel a esa forma, y Timoteo también debía ser fiel a esa forma. Debemos de cuidar, mis hermanos, yo le ruego por el amor del Señor, usted debe de cuidar la forma del evangelio. Basta de entrar a YouTube, mis hermanos, y tratar de buscar una prédica de usted no sabe quién y que le predica no sabe qué cosa. Y usted no sabe que muchas veces lo que usted escucha por internet son personas que han adulterado la forma del evangelio. Tenga cuidado con eso. Los creyentes estamos llamados a ser fiel a la palabra y retener la forma de la palabra y no dejarnos engañar por aquellos que la adulteran, mis hermanos. Déjame decirte algo, ya no hay una cosa más importante en la vida del ser humano que escuchar el evangelio y la forma en que le escucha. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es tan importante, mis hermanos, guardar la forma de la palabra, porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios tiene que ser tal cual. Mis hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien, mis hermanos, pero es el evangelio con la forma del evangelio. Si nosotros predicamos otro evangelio, no va a producir salvación para las personas. Es tan importante la predicación y la forma en cómo se predica el evangelio en estos tiempos. Nosotros los creyentes hemos recibido la bendita palabra de Dios para mantenernos fiel a ella y predicar tal cual el boceto de las Escrituras. No le añada nada más, no le quite nada, ninguna otra cosa. Predique tal y como lo dice el boceto del evangelio. Y esa es la forma que Pablo se mantenía en hacer. Yo le hago una pregunta, mis hermanos, y espero, no me la tiene que responder en este momento, pero quiero que la medite. ¿Usted cómo sabe o cómo sabe la congregación del Señor si el pastor o maestro que está en el púlpito está reteniendo la forma de las sanas palabras? ¿Cómo sabe usted si yo le estoy reteniendo? ¿Cómo sabe usted si yo no le estoy engañando, por ejemplo? Créeme, mis hermanos, no lo vas a saber si solamente vienen los domingos a escuchar la prédica.
No lo vas a saber. Si usted viene nada más a que le den su cucharita del domingo, que es no digo que esto no sea importante, esto es sumamente importante, pero si usted solamente se basa su estudio de la Biblia a solo venir los domingos a escuchar la prédica, usted va a ser completamente engañado por cualquier persona que se suba a un estrado y le abra la Biblia y le predique cualquier otra cosa. Usted no va a saber si le está predicando la Biblia o no. Usted, mis hermanos, déjeme decirle que la forma correcta en que usted sepa si un hermano, un pastor o un predicador o un maestro está reteniendo la palabra, la forma de la palabra es que usted le estudie de manera personal. Usted tiene que leer la palabra diariamente, todos los días, tiene que estudiar la palabra, leerla. Porque si usted no la lee ni la estudia, usted va a ser fácilmente engañado, fácilmente manipulado. En los últimos tiempos habrán maestros que se levanten conforme a sus concupiscencias y van a desviar la verdad, mis hermanos. Cuidado, querida iglesia. Usted debe de estudiar las Escrituras. Usted necesita saber qué es la justificación. Usted necesita saber qué es la sangre de Cristo, qué es la propiciación. Usted necesita saber qué significa el pecado, saber qué significa la depravación total del hombre, saber bíblicamente qué significa la muerte sustitutoria de Cristo. Tiene que saber bíblicamente cómo es y qué es la ira de Dios que fue apaciguada por la obra de la cruz. Usted necesita saber toda esa terminología y toda esa doctrina para que usted sepa comprender cómo es guardar la forma de la palabra de Dios. Así, mis hermanos, de tal manera que cuando un pastor, un maestro o cualquier otro hermano se levante y empiece a predicar, usted pueda decir entonces en su corazón: eso está de acuerdo al boceto, eso está de acuerdo a la forma de la palabra, eso está de acuerdo al plano. Y usted no se deje engañar. Pero para eso, querida iglesia, usted debe de conocer la forma. Si usted no conoce la forma, mejor dicho, le van a deformar y usted no va a saber que está deformado. Mis hermanos, Pablo era fiel a la forma de las Escrituras. Y usted debe de guardar esa forma. Amén. Espero que la guarde, mi hermano. Pero en segundo lugar, Pablo no solamente era fiel a la forma de las Escrituras. Usted siga leyendo el texto y usted se va a dar cuenta que Pablo era fiel a las sanas palabras. Miren, nuevamente, vamos a leer el versículo 13. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice: retén la forma ¿de qué? De las sanas palabras. La forma en que Pablo se refiere a las Escrituras lo utiliza nuevamente con una fraseología, con una terminología muy singular. Él utiliza la palabra para referirse a las Escrituras como sanas palabras. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Esto me hace recordar lo que muchas veces he escuchado a veces con ustedes, mis hermanos. A veces cuando le preguntan a usted y le dicen: oye, ¿a qué iglesia vas? Uno a veces dice: yo voy a una iglesia de sana doctrina. No sé si alguna vez usted ha escuchado esa fraseología. Hermanos, somos una iglesia de sana doctrina. Hay que ser una iglesia de sana doctrina. Utilizamos ese tipo de fraseología a veces los evangélicos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos referenciando a esto: retén la forma de las sanas palabras. ¿Qué realmente significa la frase sanas palabras? ¿Cómo definimos, mis hermanos, algo que es sano y algo que esté enfermo? Para eso, mis hermanos, me tengo que ir al griego. ¿Sabe qué significa aquí la palabra sana en el original? La palabra sana en el original significa jugianio. Ahí está en pantalla. ¿Y qué significa esta palabra en el original, en el griego? Significa saludable, sano, libre de defectos y sin errores. Esta palabra en el griego, mis hermanos, enfatiza la ausencia de debilidad, la ausencia de enfermedad o ausencia de mal funcionamiento de algo. Ahora, quiero que piense muy bien, porque esta idea es lo que está detrás de esta palabra sana en este texto. Y abarca tanto lo espiritual como también lo físico. Estas, mis hermanos, son las características de una persona que está sana. Y miren, mis hermanos, cómo Pablo muchas veces utiliza el término sana, algo que está libre de errores, libre de defectos, algo que es sano, saludable.
Pablo no es la única vez que utiliza este término. Si usted va a 1 de Timoteo 6, versículo 3 al 5, miren lo que dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira, y acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero que miren el gráfico de la pantalla, este texto que está ahora dividido en dos. Pablo está diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma ¿a qué? A las sanas palabras. Ahora, ¿sabe qué nos está diciendo el versículo 3? El versículo 3 nos está mostrando la enfermedad. Si alguno no se conforma a las sanas palabras, ¿qué está? Si no es sano, ¿qué es? Entonces hay una enfermedad. Todo aquel, escuche, todo aquel hermano que no se conforma a la sana palabra de Jesucristo en la Biblia, está enfermo. Está muy enfermo. Y creo yo, mis hermanos, que aquí en esta mañana hay mucha gente enferma. Y no enferma físicamente, está enferma espiritualmente. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? O sea, si alguien no se conforma a las sanas palabras, está enfermo. ¿Y cómo es que uno puede evidenciar, mis hermanos, que una persona está enferma? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se muestra en la vida de una persona? El versículo 4 y 5 te muestran los síntomas. Yo resalté dos palabras importantes para que usted mire cuáles son los síntomas de la enfermedad. Esa persona, ¿cómo está? Envanecida. Nada sabe y ¿qué hace más? Delira. ¿Usted alguna vez ha delirado? Quizás sí, no sé cuántas veces le ha ocurrido que usted cuando le da una fiebre alta empieza a hablar incoherencias. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Mi esposa cada vez que me ve enfermo y alta fiebre, empiezo a hablar cosas sin sentidos. Y mi esposa me dice, no sé si estás hablando en lenguas o qué me estás diciendo, no te entiendo. Y claro, yo obviamente estoy enfermo con alta fiebre y hablo cosas incoherentes. Bueno, la persona que está enferma espiritualmente dice que está envanecida y ¿qué más hace? Delira, habla cosas sin sentido, que no tienen sentido. Nos está hablando, mis hermanos, de una característica de una mala salud espiritual producida por la enseñanza de una mala doctrina. Déjeme decirle algo, este texto nos muestra donde hay abundancia de mala doctrina, hay enfermedad espiritual. Donde hay abundancia de mala doctrina, de enferma doctrina, hay enfermedad espiritual en la iglesia. No se imagina, mis hermanos, de verdad me rompe el corazón a veces hablarle de estas cosas, las veces en que nos hemos topado con personas dentro de las iglesias, en esta y en diferentes iglesias, que han crecido dentro de ellas desde pequeños y que aún así su forma de actuar, de pensar y de hablar son de una persona que no ha entendido absolutamente nada del evangelio. Servidores y líderes que están dentro de los ministerios, que creen en tener el derecho de servir a la manera que se les da la gana y cuando puedan. Son personas enfermas. Usted no sabe, muchas veces me he topado con diferentes personas en las iglesias que cuando yo les escucho hablar, de verdad son personas que están envanecidas. Pero dice que son creyentes, que tienen años dentro de la iglesia, que congregan años. Pero mis hermanos, cuando hablan del evangelio, realmente están delirando. Están hablando cosas sin sentido de la palabra del Señor. Hablan cosas que no tienen nada que ver con Jesucristo. Tienen que ver cosas, uno espera de un creyente que ya tiene años en las iglesias, que cuando hable, edifique con sus palabras, hable conforme a la palabra, edifique la vida de la iglesia con sus palabras. Pero no, hermanos, hay personas dentro de las iglesias que están enfermas porque no se conforman a las sanas palabras del evangelio. Deliran. A mí me horrorizó ver un día, mis hermanos, las hermanas de Isha estaban aquí en una reunión que tuvieron alguna vez, hace un par de meses, y recuerdo que había un hombre sentado en las banquillos de arriba,
Y recuerdo que una hermana, justo estaba bajando de una reunión de jóvenes, y una hermana se me acerca y me dice, hermano, hay un hombre sentado sentado en una de las banquillas. Por favor, vaya y compártele la palabra porque nunca lo he visto en la iglesia. Ok, yo me siento al costado de este hombre y empiezo a darle conversación, qué tal, cómo se llama, y luego posteriormente a compartirle el evangelio. Pero al abrir su boca esta persona, mis hermanos, déjeme decirle que esa persona estaba completamente envanecida. Yo vengo muchos años a la iglesia, me dijo, voy de iglesia en iglesia, pero todo lo que me compartió cuando lo evangelizaba era de una persona completamente enferma, espiritualmente hablando. No entendía absolutamente nada del evangelio. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso me hace llegar a la siguiente conclusión. En estos tiempos hay que evangelizar a los evangélicos. De verdad. En estos tiempos hemos llegado al punto que hay que evangelizar a los evangélicos. Porque hay personas que han crecido dentro de una religión evangélica, voy a decirlo en este término, dentro del evangelio, pero que no sabe qué es el evangelio. Ha llegado el momento, mis hermanos, dentro de las iglesias que incluso hay que evangelizar a los evangélicos, porque están envanecidos y deliran de cuestiones y contiendas de palabras que ni siquiera entienden, no saben. Hay gente enferma en las iglesias. Lamentablemente, mis hermanos, esa es la realidad en la que viven muchas congregaciones. Por ello, mis hermanos, encontramos en la Biblia que la Biblia, nosotros los creyentes, nos exhorta a utilizar las sanas palabras con la gente enferma. Por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 9, miren lo que nos dice la palabra. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar ¿con qué? Con sana enseñanza. ¿Y qué hace la sana enseñanza? ¿Convence a quiénes? ¿Tú contradices la palabra? Está predicando el pastor, el predicador a la palabra y en tu mente dice, no, pero yo... Y ya estás dándole argumentos a tu mente. Tú eres uno de los que contradice entonces. ¿Qué debes de recibir para ya no contradecir la palabra? La sana enseñanza. Debes dejar que la palabra te sane la enfermedad. Tito capítulo 1, versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué debe de hacer Tito? ¿Qué debe de hacer? Reprenderlos. ¿Cómo, hermanos? Qué difícil es reprender a un hermano en estos tiempos, porque tú le reprendes y el hermano te mira feo. De verdad, me ha pasado más de una vez. Pero repréndelos duramente. ¿Para qué debemos reprenderlos duramente? Para que sean sanos en la fe. Claro, ¿reprenderlos con qué? ¿Con mis palabras? No, porque mis palabras son otras palabras. ¿Debes de qué? De utilizar la sana medicina. Esta es la sana palabra, mis hermanos. Para que sean sanos en la fe. Debemos utilizar la sana palabra, mis hermanos, para aquellos que están enfermos en las iglesias, para que sean sanos en la fe. Es interesante, mis hermanos, ver cómo la salud espiritual tiene una relación directa, mis hermanos, con el evangelio. Miren lo que le dijo, por ejemplo, Juan, tercera de Juan, versículo 2. Miren lo que dijo Juan a un hermano, le dijo, amado, le dijo Juan, yo deseo que tú seas prosperado, buen deseo, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué? Que seas sano, ¿verdad? Que tengas salud, que seas sano. Así como que yo quiero, hermano, y es un buen deseo, hermano, yo a todos mis hermanos mis hermanos mayores, yo deseo que ustedes tengan salud siempre, pero yo deseo que tengan salud así como son saludables en su alma, en su espíritu. Hay una relación de la sanidad o de la salud espiritual con la salud física. Juan está diciendo, hermano, yo deseo que tú seas tan sano físicamente como eres sano en tu alma, como eres sano en tu interior, como prospera tu alma. Este texto, mis hermanos, nos da la relación de la sanidad con el evangelio. Hay algo, mis hermanos, hay algo extraordinario que sucede y produce la palabra de Dios en un hombre. ¿Y sabe qué, mis hermanos? La palabra de Dios trae sanidad para el alma enferma.
Mis hermanos, ¿la palabra puede sanar? La palabra sana. La palabra tiene el poder sobrenatural de sanar a una persona enferma. Y no hablo de solamente cuestión física, tiene el poder para sanar a un enfermo espiritual. Tiene ese poder. El Evangelio de Jesucristo, mis hermanos, produce salud espiritual y eso tiene muchas implicaciones. Te pongo 3 implicaciones de la salud que trae la palabra. Número 1, el Evangelio, mis hermanos, es el único mensaje que sana al hombre de su enfermedad. El Evangelio es el único, mis hermanos, es el único mensaje que sana al hombre de su enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que tiene el hombre? ¿Cuál es la gran enfermedad que todos padecemos? El pecado. Es la peor enfermedad posible. No hay ni una vacuna, ni pastilla, ni remedio humano que pueda sanarte de esa enfermedad. Solo el Evangelio de Jesucristo te sana de esa enfermedad. Yo le decía la semana pasada, todos los creyentes somos afligidos por nuestra naturaleza pecaminosa y en cierta medida tener esa aflicción nos muestra que en realidad estamos en el Evangelio. Si usted no está afligido por esa naturaleza pecaminosa, usted no está viviendo su cristianismo adecuadamente. En cierto sentido, la aflicción nos muestra eso. Pero en otro sentido, mis hermanos, el Evangelio es la medicina para esa enfermedad. El Evangelio es el único mensaje que sana al hombre de esa enfermedad. Número 2, el Evangelio sana a las personas de su estado de condenación eterna. Porque recuerde usted, todo hombre que muere sin Cristo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿Cómo nos cuesta decirlo, ¿no? Se va derechito abajo, hermanos. Se va derechito al infierno. Y todo hombre, mis hermanos, toda persona que está sin Cristo Jesús está enferma en ese sentido, porque estamos bajo la ira de Dios. La Biblia, si usted hace un par de semanas estaba reflexionando esto con los jóvenes en una predicación, estábamos recordando que antes de que nosotros fuéramos cristianos, la Biblia nos llama hijos de desobediencia e hijos de ira. Así nos llamaba la Biblia. Porque naturalmente nosotros éramos desobedientes, contrarios a Dios, y por naturaleza estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos completamente enfermos, hermanos. Hasta que vino el Evangelio y nos sanó. Y nos rescató de las aras del infierno. Y nos ha colocado ahora ¿en dónde? En lugares celestiales, con Cristo Jesús. Amén. Tercera cosa, mis hermanos, que es el Evangelio. El Evangelio hace que las personas puedan ser sanadas en su razonar. Gloria a Dios por eso, hermanos. El Evangelio hace que las personas puedan ser sanadas, ¿en dónde? Aquí, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no solamente te afectó espiritualmente. El pecado, ¿dónde más ha afectado? Acá, hermanos. Piensa por un momento cómo tú pensabas antes de ser creyente. ¿Cómo eran tus pensamientos? Eran pensamientos inicuos. Eran pensamientos constantemente de maldad. Pensabas lo malo, hablabas lo malo, soñabas con lo malo, te deleitabas con lo malo. Tú eras malo. Y lo sigues siendo si no fuera por la gracia de Cristo que ha cubierto tu corazón. Pero tu razonar era completamente contrario a Dios. Por ejemplo, uno de los grandes beneficios que ha hecho el Evangelio con el creyente está en Romanos 12:1. ¿Recuerdas lo que dice? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional. No lo estoy poniendo en pantalla porque usted recuerde ese versículo. ¿Cuántas veces lo hemos predicado en este púlpito? Hermanos, presenten su cuerpo vivo como sacrificio vivo, porque es vuestro culto. ¿Por qué puedes presentar ahora tu adoración, que es tu culto racional? Porque ahora razonas bien, hermano. Antes no razonabas bien. Tu mente estaba entenebrecida por el pecado. Tu mente estaba oscura por el pecado. No hacías más que pecar. Hasta que llegó, ¡pum!, la luz del Evangelio y alumbró tu luz, con su luz tu mente, y ahora puedes razonar. Tienes la mente de Cristo y por lo tanto ahora razonas como la palabra de Dios te pide que razones, conforme a la perspectiva de Dios en las Escrituras. Ahora podemos tener un culto racional con el cual podemos adorar a Dios. Eso no existía antes.
porque estábamos enfermos, hermanos. ¿Saben qué? Y esto me hace reflexionar mucho porque muchas personas tienden a tener desórdenes en su vida, desórdenes mentales, desórdenes sociales, desórdenes educativos, pero cuando conocen el Evangelio, su vida empieza a tener una sanidad no solamente en el plano del alma, sino que el Evangelio empieza a ser saludable a los ciudadanos. Y eso me parece asombroso, hermanos. ¿Cómo es que el Evangelio puede traer sanidad a una persona de manera integral? Yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes incluso hasta fueron sanados físicamente. Gloria a Dios por eso, pero más allá de la sanidad física, hablo de una sanidad integral en tu alma y en tu mente. Dios te sanó. El Evangelio, mis hermanos, es el único que puede sanar al ciudadano. ¿Saben qué? A veces a mí me causa un poco de conflicto cuando vienen las épocas electorales y la frase que utilizan siempre en las campañas es: únete al cambio, Perú cambia. Y yo entiendo, obviamente la política es importante para mantener el orden de la ciudadanía, pero escúcheme, la política no puede sanar al ciudadano. La política no puede entrar en el corazón del ciudadano, por más promesas que te dé un político. Mis hermanos, la única sanidad posible para el ser humano es a través del Evangelio. Solo el Evangelio hace a un ciudadano sano de manera integral. Solo el Evangelio tiene el poder para curar el corazón de las personas y cambiar desde dentro a las personas. Ahí se produce el verdadero cambio, hermanos. Ahí se produce. El Evangelio hace a la persona que pueda criar a sus hijos correctamente. Puede comprender cómo llevar adelante su matrimonio. Sabe ahora, mis hermanos, el creyente cómo disciplinar o cómo administrar su dinero. Sabe cómo disciplinar a sus hijos, sabe cómo escoger a una iglesia, sabe cómo comportarse en su trabajo, sabe, mis hermanos, cómo hacer las cosas que antes no podía hacer y ahora las hace. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Evangelio hace que las personas comiencen a ordenar su vida y empiezan a tener salud en su vida, porque eso es lo que hace la sana doctrina. Te sana. La sana, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados? La palabra trae sanidad al alma, te sana. Esa es la medicina. La palabra sana de tal manera, mis hermanos, al creyente, que lo hace estar capacitado, mis hermanos, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace el Evangelio. Corrige con sana enseñanza. Son doctrinas que empiezan a colocar en orden la vida del hombre. Y Pablo, ¿saben qué, mis hermanos? Pablo era fiel a las sanas palabras. Porque ¿saben qué? Pablo fue sanado también. ¿Quieren ver un poquito de la vida de Pablo? ¿Cómo era antes de la medicina y después de la medicina? Fíjense, antes de la medicina, su estado de enfermedad. Primera de Timoteo 1:13, Pablo te comenta cómo era cuando estaba enfermo. Va a salir en pantalla el versículo. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Qué era Pablo antes del Evangelio? Blasfemo. ¿Qué más? ¿Y qué más? E incrédulo también, de paso. Un hombre, mis hermanos, que tenía tal odio a los cristianos que entraba a las casas de los cristianos a golpes y arrastraba a los hombres y mujeres de los pelos, hermanos, para llevarlos a las cárceles por ser cristiano. Un hombre que tenía un odio tal a los cristianos que no podía ni verlos, hermanos. Les causaba ira, rabia. Pero ¿qué hizo el Evangelio después de que Pablo recibió la sana escritura, la sana palabra, la sana doctrina del Evangelio? ¿Qué produjo en él? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ahora mire aquel que recibió la medicina. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino ¿qué cosa? Mi propia vida. Ahora, hermano, antes yo los odiaba, los perseguía, los blasfemaba, los injuriaba. Ahora los amo tanto que daría mi vida por ustedes. Daría mi vida por ustedes porque me han llegado a ser muy queridos. Ahora Pablo es un hombre que ama.
Pablo es un hombre que ahora ama a la iglesia, ama a los hermanos y los ama de tal manera que podría dar su vida por ellos. ¿Quién puede hacer ese cambio, hermanos? Solo las sanas palabras de Dios que trae sanidad para el alma. A mí me sorprende ver cómo muchas personas que han conocido al Señor han sido sanadas y uno se pregunta, ¿pero qué le pasó a este hombre? No sé si alguna vez te ha pasado a ti, que te han dicho a tu familia, ¿qué le pasó a esta mujer? Antes era chismosa, antes era una mala mujer, antes le pegaba a sus hijos de una manera tal descontrolada, pero ahora es una mujer que tiene amor, que tiene paciencia, que ahora en vez de maletear a su marido cada vez que, digamos, en una discusión se va, se postra en su cuarto y empieza a clamar por su marido. El marido, el hombre, ¿qué le pasó? Si antes era un tremendo borracho, pero ahora está en el evangelio y no toma. Antes era un hombre que tenía lisuras en su boca y no decía nada más que lisuras y malas palabras. Ahora cada vez que hable la boca solamente habla para hablar del Señor. ¿Qué le pasó a este hombre que antes era un mal padre, pero ahora se esfuerza completamente para querer educar a sus hijos conforme a la palabra? ¿Qué le sucedió? Las sanas palabras lo sanó, hermanos. Ese es el poder que tiene el evangelio. Déjeme decirle algo a usted si nos está visitando por primera vez en las semanas. ¿Usted en esta mañana se está dando cuenta que usted está enfermo? El Espíritu de Dios le está haciendo consciente de su enfermedad espiritual. Déjeme decirle algo en esta mañana. Usted necesita experimentar realmente lo que significa la sanidad del alma. Si usted está escuchando este mensaje y usted se da cuenta que no tiene a Cristo en su vida, usted está enfermo espiritual. Y es una enfermedad que lo va a traer hasta la muerte eterna. Solo Jesucristo puede sanarte. Y en esta mañana el Señor te trae el remedio para tu alma. Y ese es el evangelio. Tú tienes que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida para ser sanado en tu alma. ¿Tienes falta de perdón? ¿Tienes resentimiento, amargura, odio en tu corazón? ¿Te das cuenta que el pecado está empezando a afectar tu mente y tu alma? Tú necesitas hoy día recibir la sana palabra de Jesucristo y solo ella te sana, te salva. Y a través de su muerte y resurrección, tú puedes entender que Cristo te puede dar una nueva vida, una nueva esperanza, como se lo dio también a Pablo. Pablo, mis hermanos, no solo recibió las sanas palabras en el momento en que recibió a Cristo, sino que se mantuvo fiel a ellas. Usted, mis hermanos, ¿sabe qué? Usted pudo haber sido sanado por la palabra y gloria a Dios por eso, pero usted ahora necesita seguir nutrido. Porque si estas son las sanas palabras, ¿cuántos de aquí son nutricionistas? No sé si hay alguien nutricionista aquí, pero déjame decirle que usted no necesita solamente ser sanado, usted necesita mantenerse nutrido. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:6, le dice: si esto enseñases a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿De qué manera? ¿Nutrido con qué? Con las sanas palabras de la fe y de la buena doctrina que has sido enseñado. El creyente ya fue sanado por la palabra. La peor enfermedad, Cristo ya te la curó. ¿Cuál es tu peor enfermedad? El pecado. Ya te sanó de eso. Pero tu responsabilidad, ¿qué es? Nutrirte. Y déjenme decirle, hermanos, que no solamente hay gente enferma en la iglesia, hay gente desnutrida en la iglesia. Muy desnutrida. Puedes ser gordito, pero espiritualmente estás tela, hermano. Hay mucha gente en huesitos en la iglesia. Usted me ve flaquito, pero estoy gordito espiritual. Mis hermanos, usted debe ser nutrido. Y la foto, claro que sí. Miras la foto y dice, así debe ser todos los días de tu vida. Debes de nutrirte con la palabra. Debes de recibir los componentes de la palabra que te traen salud, porque estas son las sanas palabras. Y Pablo era fiel a las sanas palabras, por eso estaba bien nutrido Pablo, espiritualmente hablando. ¿Cómo una persona puede recibir la nutrición de la palabra? Tienes que comerla, masticarla, rumiarla. Josué capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que debes hacer con las sanas palabras de Jesús. Dice:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué tienes que hacer? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Hermanos, ¿qué debe de hacer para ser nutrido, para estar nutrido con las sanas palabras? Mastícala, cómela, nútrete de la palabra, medita en ella, estúdiala, léela diariamente. No importa, mis hermanos, si luchas contra el sueño cada vez que la lees, tienes que leer la palabra todos los días, tienes que meditarla, tienes que estudiarla, porque si no la haces, no vas a estar nutrido, te vas a enfermar, porque solo la palabra de Dios te puede sanar. Tú no tienes que discutir la palabra de Dios, tú necesitas las escrituras todos los días, la necesitas más que la comida, la necesitas más que tu maratón de Netflix, la necesitas más que tus desvelos de tus estudios de la universidad. Tú necesitas la palabra de Dios todos los días porque es la que necesita mi alma para nutrirse. Y Pablo, mis hermanos, el apóstol Pablo se mantuvo fiel a la forma de las sanas palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Saben lo que dijo Pablo? Pablo dijo lo siguiente. Él dijo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis en mí, ¿qué debemos de hacer? Esto hacer. Pablo se mantuvo fiel. Y todo lo que aprendemos de Pablo en la forma de las escrituras y las sanas palabras, esto mismo debemos hacer. Y si hacemos eso, ¿qué va a pasar? Y el Dios de paz estará con ustedes. Oremos, iglesia. Por favor, quiero que pienses en un momento todo lo que acabas de escuchar. Y quiero hacer un primer llamado para aquellos que quizás Dios les ha hablado en esta mañana y se han dado cuenta de su propio estado de enfermedad espiritual en esta mañana. Tienes que ser consciente de que estás enfermo si no tienes a Cristo. Solo el Evangelio tiene el poder para sanarte, para sanar tu alma. No hay remedio, no hay filosofía, no hay ninguna otra cosa que pueda sanarte el alma, sino solo las sanas palabras de Dios. Y si tú en esta mañana te das cuenta que tú no tienes eso en tu vida, sino que te das cuenta cada vez cómo la enfermedad va avanzando y te va consumiendo el pecado, tienes que recibir este día a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Si tú estás en esa condición, yo te pido que hagas una oración de fe e invites a Jesucristo a habitar en tu interior. Tienes que decirle: Señor, me doy cuenta de mi enfermedad, que estoy enfermo. Entra en mi vida y sáname. Sáname. Sáname del pecado, Señor. Sáname de esta naturaleza pecaminosa. Creo que tú moriste en la cruz. Creo, Señor, que tú resucitaste para darme ahora una vida nueva si yo creo en ti. Sáname. Pero si tú, hermano, también te has dado cuenta en esta mañana que quizás tú necesitas volverte a la forma de las escrituras porque peligrosamente estabas desviándote de la forma. Peligrosamente comenzaste a desviarte de cosas que no dicen la Biblia. Tú debes de volver a las escrituras. Vuélvete a las escrituras y vuelve a decirle: Señor, quiero volverme a la forma, no quiero agregarle ni añadirle nada, quiero mantenerme en la pureza del Evangelio, pero también quiero nutrirme, Señor, con tus sanas palabras. Quiero ser un creyente que sea maduro en la fe, que sea sano en la fe. Y si he estado siendo desnutrido, si he estado comenzando a padecer enfermedad como creyente, Señor, sáname con tus palabras. Quiero recibir la sana doctrina y que esta sana doctrina produzca salud espiritual en mí. Señor, me vuelvo a ti en ese sentido. Y necesito, Señor, necesito que me vuelvas a tus propósitos.